pensar en esta tarde, lo digo para que lo vayan buscando los de multimedia, los textos y en este orden, de Jueces capítulo 7, versículo 17 y después versículo 21. Primero el 17, después el 21. Vamos a leer hacia atrás. Vamos a ver qué tal nos sale eso en esta tarde. Vamos a leer hacia atrás. Así que versículo 17 primero y después el 21, porque creo que encierran esos dos versículos la clave de la victoria que hizo famoso a Gedeón como hombre de fe. La clave. Mientras se va buscando esos dos textos de Jueces, quería haceros una pregunta al público. Algunos de vosotros estáis estudiando en EBSE, así que espero que hagáis gala de ello. ¿De qué tribu, a qué tribu pertenecía nuestro protagonista? Gedeón. ¿A qué tribu? Lo dijo Jajito en el último devocional. ¿No ha salido Jajito todavía? Bueno, pues él os lo va a contar, pero me voy a adelantar. ¿Alguien ha dicho alguna tribu? Manasés. Él pertenece a la tribu de Manasés. ¿Alguien me puede decir a qué tribu pertenece Moisés? Y vamos a ver luego que Moisés y Gedeón tienen muchos parecidos. Hay situaciones que se pueden, son muy cercanas. Era de la tribu de Leví. Moisés, Aarón, María pertenecían a la tribu de Leví. ¿Y José a qué tribu pertenecía? ¿A qué tribu pertenecía José? José era una de esas tribus, era una pregunta trampa. José era una de esas tribus. Es el iniciador de la tribu de José, ¿vale? José después se divide en dos, que son Efraín y Manasés. ¿Y por qué digo esto? Bueno, ¿recordáis de qué tribu era Josué? Josué, ¿de qué tribu era? Josué era de la tribu de Efraín. Así que entre Josué y ahora Gedeón estamos tratando con la tribu de José en realidad, ¿vale? Y la verdad es que me pareció interesante, ¿no? Lo descubrí solito. Yo soy así, hay veces que tengo tiempo de ocio, pienso y de repente descubro cosas. Y es que cada una de las tribus, de las 12 tribus, tienen momentos relevantes. Casi todos los personajes que hemos estado tratando y que trataremos en el futuro pertenecieron a distintas tribus. Es decir, que la falta de una de esas tribus hubiera dejado una merma importante en la historia del pueblo de Israel. Quizás, no sé, si incluso pudiera haber cambiado el curso de la historia. Pero lo bien cierto es que tenemos a esas 12 tribus en acción. Y pensando el otro día, yo decía, hay que ver que esto es un paréntesis, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con Gedeón. Qué diferentes somos los hombres y las mujeres. Y más que diferencia, yo creo que los hombres tenemos desventajas. No nos podemos quedar embarazados. Y eso a mí me pesa mucho. ¿Qué más cosas no podemos hacer los hombres? No podemos hacer, dicen, no podemos hacer dos cosas a la vez. Dicen las malas lenguas, supongo que por parte de las mujeres, que el hombre utiliza un solo hemisferio. Me pregunto para qué Dios nos puso el otro. Igual era para hacer contrapeso, ¿no? Es una forma de agraciarnos a los hombres. Bueno, pues hoy he descubierto, mientras cantaba, que hay otra razón, otra desventaja de los hombres, otra de las muchas desventajas de los hombres. Esto tan útil, tan extraordinario, los bozales estos, que fueron diseñados en un principio para los perros, pero que ahora las usan los humanos, cuando resulta que te has dejado varios días de afeitar, cosa que pasa frecuentemente,
cuando intentas cantar con el bozal puesto, la mascarilla, continuamente. Yo creo que Dios ha permitido que se nos caiga el moquillo durante siglos para que llegara el momento de la pandemia y ya la mano tenga el camino aprendido a la nariz y pumba, y para arriba, y para arriba. Conforme cantas, el maxilar se mueve, tiene esa mala costumbre del maxilar y tira la mascarilla para abajo. La verdad es que es un desastre para los hombres. Pero bueno, lo vamos a poder soportar. Bueno, vamos a entrar en la predicación y vamos a leer lo que dice estos dos versículos 21 y 17. Dice así: y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Y me voy a quedar ahí. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto. ¿Habéis escuchado? Y se mantuvieron firmes cada uno en su puesto. Eso fue la clave, junto con lo que vamos a ver en el versículo 21, para obtener victoria. Y que nos habla de algo que todos conocemos, y es la unidad. Dios ama la unidad y no le agrada la separación, la división. Así que vamos a ver qué nos aporta también el versículo 17. Dice así: y les dijo Gedeón a sus hombres, 300 hombres, 100, 100 y 100, como ya nos contó nuestro querido pastor Antonio Durán. Dice: miradme a mí y haced como hago yo. Miradme a mí, número 1. Número 2, hacer. Miradme y hacer. Imitarme, les está diciendo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros, y vuelvo a repetir, como yo hago. Es decir, había un modelo a seguir y era vital para la consecución, para obtener la victoria ante un enemigo gigantesco, un enemigo que eran como langostas, como luego veremos. Parecían langostas cuando estaban espanzurrados ahí con sus tiendas. Así que el hecho de, número 1, mirar a Gedeón y hacer lo que él hacía, y número 2, mantenerse en sus puestos, le dio la victoria en una empresa que era difícilmente conseguible humanamente hablando. Sin embargo, Gedeón obtuvo la victoria. ¿Sabéis por qué? Porque Jehová estaba con ellos, porque Dios estaba con ellos, pero porque obedecieron a la voz de Gedeón y cada uno estuvo firme también. No solamente hay que escuchar a Dios, en este caso era necesario imitar a Gedeón y mantenerse firme en el puesto de combate. La iglesia también es así. Dios nos llama a vivir unidos y nos pone en la iglesia ministerios, lo que Dios considera apropiados para imitarles y mantenerse firmes en su puesto, en el lugar que Gedeón les contó. Pero en esta tarde no es esto donde quiero centrar mi mensaje. Lo estoy utilizando ahora porque es con el que quiero concluir la predicación. Me gustaría hablar del temor de Gedeón. Por eso me siento tan identificado. Yo soy el hombre de los miedos. Algunos piensan que soy Juan sin miedo. Juan es aquel, el del sonido. Y yo estoy preso siempre del miedo. No preso, pero sí que yo recuerdo cuando empezaba en la iglesia a hacer cosas con 14, 15 años. Tenía miedo de no poder tener
ocupados a los niños en la escuela dominical. Más tarde tenía miedo de hablarle al público en la iglesia, que además éramos muy familiares, éramos muy poquitos. Viví con miedo en todo tiempo. Vivo con miedo cuando salimos a evangelizar. Me acuerdo de el famoso año o el tiempo que estuvimos yendo al mercadillo y les predicábamos a la gente allí en la calle subido en una caja de naranja. No en una caja naranja. Bueno, creo que era naranja y era de naranja. Pero la verdad es que yo estaba atemorizado. Podría parecer otra cosa, posiblemente no lo aparentara o igual sí, no lo sé. Pero yo sé cómo estaba. Absolutamente atemorizado. Crecí con una vergüenza que me paralizaba. Esa vergüenza me llevaba a tener temor de todo. Es por eso que me siento tan identificado, porque Gedeón, aunque lo recordamos como una persona de victoria, una persona de ánimo, una persona decidida, Gedeón era un miedoso. Gedeón era un hombre lleno de temores. Y quiero abarcar 3 cuestiones acerca del temor. La primera cuestión es que el temor trae pobreza. Número 2, el temor trae esclavitud. Y número 3, el temor hace que veamos las cosas de forma distorsionada. Como yo veo cuando me quito las gafas. Sé que Pepe está allí, pero porque lleva un jersey que cualquiera no lo ve. Pero si no lo veo todo borroso. ¿Por qué razón digo que el temor trae todas estas cosas? Bueno, luego lo voy a desvelar, pero antes me gustaría hacer una pequeña introducción acerca de los temores de Gedeón, porque alguno está pensando, bueno, Benja, ¿de dónde te sacas tú que Gedeón era un hombre miedica? Si cogió a 300 soldados y enfrentó un ejército de 135.000. Pues muy sencillo, porque eso es el resultado del trato de Dios con Gedeón. Por eso hoy yo puedo estar hablando al público, porque Dios ha tratado mucho con mi vergüenza, con mi timidez, con mis miedos. Quiero recordaros que el nombre de Gedeón está inscrito en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos como uno de los héroes de la fe. Sin embargo, al principio vemos que Gedeón era un hombre lejos de ser un hombre de fe, un hombre que creía a Dios. Es un hombre, en el capítulo 6, versículo 11, vemos a Gedeón. ¿Os acordáis cómo está Gedeón? En su lagar, ¿haciendo qué? Limpiando el trigo, ¿para qué? Para esconderlo de los madianitas. Eso no lo hace un valiente. Él está mirando para todos los lados. Lo que no sé es cómo podía limpiar el trigo de esa forma, preocupado por guardar lo poco que tenía. Ahora veremos un texto de Mateo que nos recuerda que al que tiene poco, aun lo poco que tiene se le quitará. Pero no quiero adelantarme. Vamos a ver en el capítulo 6, versículo 27, quizás te acuerdes que Gedeón obedece a Dios de derribar los altares de su padre, de los dioses, de los ídolos de la casa de su padre, pero dice, versículo 27, mas temiendo hacerlo de día, ¿sabes a quién le tenía miedo? A la familia del padre y a la gente de alrededor. A lo mejor temía el testimonio que pudiera estar trasladando al destruir la imagen de Asera y de Baal.
Dice la Biblia que temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Eso me recuerda a Nicodemo, un hombre que era importante, no quería que lo vieran y va de noche. Qué peligrosa es la noche, ¿eh? Sino que se lo pregunten a ese que le confundía la noche. En Jueces 7:10, ¿os acordáis? Cuando Dios ya le dice a Gedeón que vaya a pelear, le dice 7:10, y si tienes temor de descender, baja tú con tu criado, con Fura tu criado, al campamento, y ahí oirás. Y os acordáis la historia que se encuentra a un soldado que le está contando al otro un sueño y el otro le interpreta y le dice, pues esto es la espada de Gedeón que viene contra nosotros, Jehová nos ha entregado en sus manos, etc. Así que 3 momentos de temor. Está escondiendo, sacudiendo el trigo para esconderlo de los madianitas. Nos recuerda unos versículos más tarde, versículo 27, que temiendo hacerlo de día lo hizo de noche. Y Dios le tiene que decir, y si tienes temor, desciende con fura. En el capítulo 6, versículo 23, Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Él tiene miedo, porque tiene miedo de todo. Dice, madre mía, el ángel de Jehová, he visto a Dios, ahora voy a morir. Y le dice, paz a ti, Gedeón, paz a ti. ¿Y sabes cómo Gedeón llama a Dios? ¿Qué nombre le pone? Jehová Salom. Y aunque no somos de lengua hebrea, no dominamos el hebreo, sabemos que Salom significa paz. Jehová es paz. Y aquí vemos por primera vez como ese choque de trenes, la paz y el temor. Es como que se repelen, es como 2 polos positivos de un imán. Se repelen. Donde hay paz, no puede haber temor. Y si hay temor, no puede haber paz. Dios trató con Gedeón y esto hizo que acabara experimentando la liberación de su temor. Me gustaría que nos vayamos al Salmo 34:7. Salmo 34:7. Dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y además, ¿qué hace? Los defiende. Por eso no hay por qué tener temor. Si tengo temor de Jehová, si entiendo mi relación con Dios, que Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo, no tendré temor de lo que pueda hacerme el hombre. No tendré temor de lo que me pueda suceder con una enfermedad. No tendré temor de las circunstancias que me puedan o que pueda atravesar. Dios, sin embargo, cuenta con él. ¿Y recuerdas cuáles son las palabras del ángel? Jehová está contigo, le dice. Y eso que le está escondiendo. Y además le dice, varón esforzado y valiente. Son palabras que a mí me suenan a sentido figurado. Le está tomando el pelo. Yo creo que Gedeón de repente se mira y dice, ¿estás hablando conmigo? ¿Soy yo? Dios en el versículo 14 le dice, ve con esta tu fuerza y salva a Israel, liberta a Israel. Pero cuidado, no es con tu fuerza, sino cuando Él te envía. Dice, porque yo te envío. Mucho cuidado. Esto no es un salir por salir. Esto no es confianza propia. Es obediencia. Y cuando tú obedeces y yo obedecemos a Dios,
el éxito está asegurado, está garantizado. Enseguida Gedeón, y por eso yo estaba diciendo antes que Gedeón se parece bastante a Moisés. ¿Sabes? También nos lo contó Antonio Durán el domingo. ¿Sabes qué es lo que le dice? Pero ¿cómo voy a salvar yo a Israel? ¿Qué tengo yo para salvar a Israel? Si además la casa de mi padre es una casa pobre y yo soy el pequeño de ellos. En aquellos tiempos, a diferencia de hoy en día, que el pequeño es el mimado de la familia, en aquellos tiempos, si algo quedaba tras morir el padre, era para el pequeño. No, era para el mayor. Lo que quedara para el mayor. Y así sucesivamente. Es decir que si tenías la mala suerte de estar en una familia de 5, ni te cuento si eras 12, como le pasó a Israel, a Jacob. Él dice, mi familia es pobre y soy el menor de mi casa. ¿Recordáis Moisés? Señor, es que yo no sé hablar. Señor, hay otros mejores. Señor, por lo menos dame la ayuda. Pon a mi hermano Aarón, que es genial, dando mítines políticos. Pero la lección que tenía que aprender era que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Sabes que Dios te defiende? Que Dios es el que está contigo. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lucas capítulo 12, versículo 5. Vamos a leerlo. Lucas 12. Versículo 5 dice lo siguiente. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿Sabes? Un poquito más adelante, versículo 22-23, nos dice, no os afanéis por la comida, ni por la bebida, ni por el vestido. No os afanéis. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Todas esas cosas Dios las va a añadir a tu vida. Ocúpate de los negocios de Dios y Dios se ocupará de los tuyos. Descansa en el Señor. En Lucas 9:24 nos dice lo siguiente, y voy a tocar algún paralelo. En Mateo 9:24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Interesante. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Si nos vamos como lo cuenta Juan, el evangelista Juan, dice que el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo la ganará para vida eterna. Tremendas palabras. El que ama su vida, y no dice la palabra de Dios, o no está dando la idea de que tienes que aborrecer tu cuerpo, sino que comparándolo con esa gloria eterna, con esa relación con Dios, todo carece de valor y de sentido. Aún nuestra propia vida. Como decía antes, el temor trae pobreza. Voy a entrar en esa primera parte. Y trae pobreza porque un factor del temor es la paralización. Te detiene, te amordaza. Por ejemplo, el caso del pueblo de Israel en Egipto. En Egipto, recordamos que las 70 personas, Jacob y el resto de sus hijos, van porque José tiene un lugar importante, no importante, importantísimo, es el segundo en el reino, detrás de Faraón.
Y llegan para poder subsistir a esos años de escasez, de crisis económica. Y cuando pasan los años llega un punto donde de ser anfitriones pasan a ser esclavos. ¿Por qué? Porque tuvieron temor. Porque no supieron vivir con ese temor que hay que tener a Dios, esa reverencia a Dios, que quita los temores, que nos hace emprender y tener pasos de fe, acción decidida, guiada por el Espíritu Santo. En Jueces 6:4 dice, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni camellos, ni asnos, ni nada, nada, nada. Cuando llegaba el ejército madianita, arrasaban, no dejaban títere con cabeza. Y eso trajo tal pobreza que ves al pobre Gedeón sacudiendo el trigo para esconderlo. Dice Mateo 13:12 que cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y me ha costado mucho entender este pasaje bíblico, aunque en su contexto es bastante comprensible, pero ¿cómo aplicarlo? Y hoy entendí, recién entendí lo que está queriendo decir. Está hablando de que el que tiene algo de Dios, el que tiene conexión con Dios, el que tiene fe como un grano de mostaza, va a tener más en la medida que busques a Dios. Dios es un Dios de amor que va a dar por encima de lo que nosotros pedimos. Cuando estamos pidiendo más de Dios, cuidado, no más para tener un chalet, no más para tener más comodidades o un televisor más grande. Pero el que no tiene, el que no ha rendido su corazón a Dios, te convierte en un mendigo. Eres un mendigo y tienes todas las de perder, en esta vida y por supuesto en la venidera. Jesús en Mateo 13:12 lo que está diciendo también es que los que no tienen una relación íntima perderán hasta la razón de su existencia, hasta el motivo para vivir. Perderán el gozo, la paz. Porque este mundo que está diseñado de tal forma, diseñado bajo el poder del pecado, para que vivamos en ansiedad continua, en opresión. Y por eso también digo que el temor trae esclavitud. Vamos a Proverbios 29:25. Y dice así: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Vuelvo a repetir, el temor del hombre pondrá lazo. En Egipto no solamente vivieron en pobreza, para poder comer finalmente tenían hasta que ir a buscar la paja para hacer los ladrillos. Vivieron en escasez absoluta, pero también vivieron en la opresión. En tiempos de Débora, en Jueces 4:13 nos dice que Jabín y Sísara oprimieron con crueldad a los hijos de Israel. Los oprimieron. Porque el temor paraliza, impide tener acciones de fe, impide tener una visión clara. Y es por eso que digo, punto 3, que el temor hace que tengamos una visión distorsionada.
visión distorsionada de la realidad. Vamos a ver, seguimos con nuestro libro de Jueces para ver más detalles. Jueces, versículo 5 y 7:12. Vamos a ver aquí cómo se distorsiona la realidad. Cómo veía el pueblo de Israel a los madianitas. Y dice así, dice, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Langostas se está refiriendo no a langostas de estas del mar, ¿vale? Que a algunos nos gustaría tener muchas langostas. Se está refiriendo a los saltamontes, las plagas de los saltamontes. Y dice que parecían de lejos como una plaga de saltamontes. Ellos y sus camellos eran innumerables. Dos mentiras. Eran como langostas, para ellos eso era una plaga, no era gente. Estaba plagado de enemigos. Y número dos, eran innumerables. 135.000, solamente. Claro, frente a 300 se tenían que ver, no sé. Versículo 12 del capítulo 7, dice, y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas. Otra vez, esa visión distorsionada. Estamos invadidos como esas epidemias, como la malaria, o como el tifus, la disentería. Dice, como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables. Aún lo va a acrecentar más, como la arena que hay a la orilla del mar. Hasta ese punto, así los veían ellos. La mente distorsionada, tendidos como langostas, eran innumerables como la arena. ¿Recordáis un momento de la historia de Israel en que parece que se repite esta historia? ¿Algo parecido hay? ¿Os acordáis? Cuando van los 12 espías enviados por Moisés para ver la tierra de Canaán y vuelven, ¿qué es lo que dicen ellos? ¿Sabes? Uno de los grandes problemas de esa distorsión de la realidad es que no solamente queda distorsionado lo que ves, sino cómo te sientes tú frente a lo que tienes delante. Cuando estás preso por el temor, ni ves claro hacia adelante, ni ves para adentro con claridad. Y vas a ver tu pequeñez, tu incompetencia, tu incapacidad, tu necedad. Tú dices, es que soy poca cosa, como Moisés, como... Números 13:33. Vamos al libro de Números 13:33. Dice así, también vimos allí gigantes. Esto se va a escribir en 2 lugares en este Pentateuco. En Números 13 y en Deuteronomio capítulo 1. Y vamos a ver ambas partes porque revelan cosas distintas dentro de esa distorsión que produce el ¿qué? El temor. Dice, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. ¿Para qué? Y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta. En este caso se invierten los términos. Esos 12, el ejército de Israel, el pueblo de Israel, se veían como langostas. Y dice, y así les parecíamos a ellos. ¿Tú crees que les preguntaron, estos 10 espías, les preguntaron a la gente, oye, ¿cómo nos ven a nosotros?
Hombre, un poco pequeños, enanitos, media estatura. Claro, estaban con los gigantes. Percepción distorsionada, no solo de lo que tienen delante, sino de sí mismo. Vamos a ver lo que dice Deuteronomios. En la misma línea, Deuteronomios capítulo 1, versículo 28, dice: ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Estaban hablando de los de Anac. Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. ¿Crees de verdad que las murallas llegaban al cielo? 13 metros. Sí, 13 metros ya son metros. Sobre todo para la antigüedad. Muros de 13 metros de altura. Ya era una buena cantidad de metros. Era grande. Pero no llegaba al cielo. Podía tener 60, 70, 80, 100 metros. Lo cual ya sería una barbaridad. Pero para ellos se juntaba el horizonte con la muralla. Para ellos los muros llegaban al cielo. Gedeón dice: ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Con qué? Mi familia es pobre y a mí no me ha tocado ni la pedrea. Sin embargo, ¿sabe lo que dice Dios? Versículo 29 de este mismo capítulo 1 de Deuteronomio. Entonces os dije: no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios peleará por vosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Quédate con ese texto del Salmo 34. ¿Sabes qué más dice? A Gedeón le dijo: varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Y si Él contigo, ¿quién contra nosotros? Jueces 6:10, Dios les dice al pueblo de Israel: no temáis a los dioses de los amorreos. No temáis. Nada de lo que los demás puedan pensar que tienen poder, que tienen autoridad, que tienen carros de combate, que tienen Mercedes, BMW. No temáis. No temáis los dioses de la gente con la que convivimos. No temamos. Porque Jehová está con nosotros. Somos minoría, pero ante Dios somos un ejército invencible. Amén. Aleluya. Algunos se lo creen. Otro punto que quería tocar en esta tarde es que el temor es contagioso. Contagioso, como el COVID-19 o más. Y no te puedes librar del temor poniéndote una mascarilla de estas. Ojalá esto se curara con mascarillas. Ni siquiera con una medicina. El temor se transmite de padres a hijos. Queridos padres, me dirijo a vosotros, los que tenéis niños. Gedeón tenía miedo, pero os dais cuenta que cada vez que Dios le daba una orden, Gedeón obedeció. Gedeón obedeció las órdenes de Dios con temor, pero obedeció. Sin embargo, no pasó lo mismo con su hijo. Vamos a leer juntos Jueces capítulo 8. Vamos a ver lo que pasa con Jeter, hijo de Gedeón. Capítulo 8, del 18 al 20, dice así: luego dijo a Zeba y a Zalmuna: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú. Así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Viva Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito: levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía ¿qué? Temor.
se le había contagiado del papá. ¡Qué cosa más extraña! Gedeón es un hombre tratado por Dios y que logra salir del temor. Y siendo un hombre que llega al punto de creer en una victoria suicida, sin embargo, ahora llega la siguiente generación con el mismo mal. Y yo me pregunto, supongo que tú también, y tú que me estás siguiendo, que nos estás siguiendo por Facebook, por Facebook, por Facebook, ¿qué dicen algunos? ¿Qué hizo Gedeón con su hijo? ¿Le enseñó a jugar a las canicas? ¿A rodar la trompa? ¿El parchís? ¿A qué se dedicó Gedeón? Porque la lección más importante de su vida, que produce un cambio drástico, como nos pasa con Rahab, que era una prostituta pero acabó siendo una princesa, cuando entró en el plan de Dios. Tenemos a un Gedeón que era un hombre temeroso y que acaba siendo un valiente como pocos. Y reconoce toda la nación de Israel su valentía. Y quieren hacerlo por rey, porque dicen, este tío es un crack, es lo máximo. Y yo te pregunto en esta tarde, querido padre, querida madre, ¿cuánto tiempo inviertes tú en transmitirle tus experiencias a tus hijos? Tus experiencias, las que tú has vivido. No te estoy hablando que se sepa en la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Les estás transmitiendo esas experiencias, esos cambios que han habido en tu vida, que hablan de un Dios real, de un Dios que podemos disfrutar de su compañía a diario, a cada instante. Vivimos por y para, vivimos por fe, como dice la canción. Jeter, al igual que Gedeón, tenía miedo, pero sabes, su hijo se dejó atenazar por el miedo. Se dejó paralizar, dominar por el miedo. ¿Recordáis qué es lo que pasó tras la muerte de Josué? Vamos a leerlo. Jueces capítulo 2. Retrocedemos un poquito en el libro. Jueces capítulo 2. Versículos 7 al 10. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero, cuidadito con los peros de la Biblia, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, anteriormente siervo de Moisés, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Tremendo. Qué mal aprovechada la vida. Dice, sí, la generación de Josué fue extraordinaria, fue un pueblo conquistador, fue un pueblo echado para adelante, dispuesto a creer, pero que no se preocuparon por dejar un legado a sus hijos. Es obvio que los padres no enseñaron gran cosa a sus hijos acerca de quién era Dios, acerca de esas grandes bendiciones que Dios les proveyó durante los 40 años de desierto. Dios trabajó con Gedeón y se fue creando una fe en Gedeón al punto de creer ciegamente en la palabra de Dios. Pero no extendió esa labor a su hijo, no trasladó ese legado de fe. Y aunque su hijo vio el poder de Dios,
¿Sabes lo que diferenció a Gedeón de Jeter? Que Jeter fue un simple espectador. Gedeón lo vivía en primera persona. Gedeón tenía esa relación con Dios. Jeter solo vio. Solo vio. ¿Qué le hemos enseñado a nuestros hijos acerca del Señor? O de cómo hacer crecer nuestra fe. O sobre cómo superar nuestros miedos. Se dice que los hijos nunca son buenos para escuchar a los padres, pero son muy buenos imitando a los padres. Cuidadito. Cuidadito con eso. La gran pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué ven nuestros hijos en nuestra relación con Dios? ¿Qué están viendo? ¿Cuánto tiempo te ven pasar con Dios? ¿Cuánto tiempo te ven leyendo la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo nos ven centrados en las cosas de Dios? No necesariamente en la iglesia. ¿Le estás transmitiendo seguridad o temor? ¿Le estás transmitiendo esperanza o duda? ¿Qué le transmitimos a nuestros hijos? Y lo último, y con esto voy a terminar, el punto 3. Voy a acabar como empecé. Jueces 7:17 resalta una misma frase, o muy parecida, y haced como hago yo. Y repite al final, haréis vosotros como hago yo. Tocó la trompeta, rompió el cántaro, hizo que se viera la luz de la antorcha. Eso descompuso al ejército enemigo. Y los descompuso porque el ejército de Gedeón, esos 300 hombres, supieron estar en su puesto, en su lugar, sin moverse, haciendo lo que se les había dicho. Aprendieron a obedecer. La victoria no fue por Gedeón, fue por Jehová. Fue por Jehová, pero porque aprendieron a imitar a su caudillo, a su libertador, a su maestro, como hizo Josué con Moisés. Y quiero terminar con 2 textos. Mateo 24:44, que dice, por tanto, Mateo 24, y quizás te vayas a preguntar, bueno, no sé por qué termina con esto, porque parece que la desconexión es abrumadora. Sin embargo, yo os voy a transmitir por qué quiero terminar con esto. Dice Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad preparados. Preparados. Y yo en esta tarde quiero decirte, Cristo vuelve pronto a por su iglesia. Y el arrebatamiento llega antes, según su palabra. ¿Estarás preparado? Hay una frase que me contó Ainhoa que había puesto Isa Isa Ortiz, en su WhatsApp, en la imagen, en el estado de WhatsApp, que dice, si esta noche, algo así, me lo estoy medio inventando, si esta noche Dios no, extinguiera el mal, ¿quién estaría al amanecer? ¿Quién estaría al amanecer? Te transmito esa pregunta a ti. Si Dios esta noche extinguiera el mal, ¿quiénes estaríamos aquí mañana? Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Estamos orando desde que empezó todo esto de la pandemia. No porque la pandemia tenga una importancia ni siquiera a nivel profético de los tiempos finales, que creemos que tiene una influencia
bastante importante, pero por lo que estamos orando es porque entendamos que estamos al final, en los últimos tiempos. Y tenemos que estar velando, dice la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás. O sea que hay muchos, y entiendo que está hablando del cuerpo de Cristo. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos prudentes. Velemos y seamos prudentes. Gedeón nos enseña una lección. Se puede acabar con el temor. Es muy importante porque vivimos tiempos de crisis. La crisis posiblemente será más acuciante en el futuro. No quiero ser pesimista, pero nada apunta a lo contrario y la Biblia lo afirma, que iremos de mal en peor. Hoy es tiempo de vencer el temor. Y para vencer el temor, sepas que solamente lo puedes hacer a través del perfecto amor de Dios. Buscando al Señor es que podemos quitar los temores. Buscando al Señor. Dice el Salmo 112:7, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. No te preocupes. No te preocupes. Jehová, el ángel de Dios, acampa alrededor de nosotros. Acampa y nos defiende. Aunque las tormentas sean cada vez más fuertes, Dios, el que creó el cielo y la tierra, está contigo. Él, Jesucristo, dijo, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el final. Hasta el final. Él no nos va a dejar en la estacada. Ahora, si tu temor no está en Dios, estará en las cosas de la tierra. Así que si le tememos a Dios, velemos, no durmamos, dejemos el sueño para otro momento. Velemos y seamos sobrios. No perdamos el tiempo, porque no hay tiempo que perder. Eso es lo que os quería transmitir. Gedeón fue un hombre de fe, pero tuvo que dejar el temor a un lado. Hubo un antes y un después en la vida de Gedeón y en la tuya. Me gustaría orar por ti, para que Dios nos inquiete. Y nos inquiete para que entendamos que el temor nos paraliza, nos trae pobreza, nos hace esclavos y nos hace distorsionar la realidad. Y lo que es peor, te distorsionas a ti mismo. A ti mismo. Menos mal que Dios nos mira y nos dice, Jehová está contigo, yo estoy contigo, nos dice el Señor. Varones, mujeres, esforzadas y valientes. Ojalá sean las palabras de Dios para ti y para mí. Vamos a orar. Nos ponemos en pie. Y hablamos con Dios. Dios, en esta tarde te pedimos que tú nos inquietes para que salga todo temor de nuestras vidas, Señor. Oh Dios, antes hemos cantado que solo sabemos una cosa, y es que el Padre nos ama, que tú nos amas. Y si tú nos amas, y si tu amor está en nosotros, ¿quién nos separará de tu amor? ¿Quién? Angustia, tribulación, nada, absolutamente nada, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios. Oh Dios, te entregamos nuestros temores. Queremos ser como Gedeón. Queremos tener un antes y un después. Queremos aprender de las experiencias, como le pasó a Gedeón.
Y queremos convertirnos en hombres y mujeres de fe, porque queremos transmitirles a nuestros hijos esa confianza plena, esa seguridad en Dios, ese creer a tus palabras, creer lo que dicen las Escrituras y hacerlas nuestras. Queremos pedirte perdón por nuestra incredulidad. Te pedimos perdón por nuestros temores. Te pedimos perdón porque tantas veces hemos distorsionado la realidad y tantas veces nos hemos visto tan poca cosa. Pero gracias, porque tú estás con nosotros, porque nos ves como valientes y esforzados. Gracias, Señor. Gracias, porque tu misericordia, oh Dios, no tiene límites. Tu fidelidad se renueva de día en día. Gracias, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días, a cada instante, en toda circunstancia. Sabemos, Señor, que si nuestro barco no se hunde, es porque tú lo mantienes a flote. Es tu poder, Señor, que derramado sobre nuestras vidas. Es tu gracia rebosante en favor nuestro. A ti la gloria, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.